Parece chiste, pero es patología. la idea de este programa surge de una charla entre colegas y amigas, Ana Sofi y Leila, ambas psicoterapeutas integrales. Este es un espacio para ti, en donde te vamos a escuchar y platicaremos desde una perspectiva profesional, pero siempre divertida, acerca de las conductas que estamos normalizando y en realidad nos hacen mucho daño. Hola, Hola. ¿cómo están? Hace mucho que no nos vemos. Una semana. Poquito, Exacto. no tanto. Pues ya estamos aquí otra vez. Antes que cualquier otra cosa, por favor vayan por su juguito de uva fermentado. Salud. Salud. ¿No? Esta vez está buenísimo el vino. Creo que todos los programas digo lo mismo. Ay, sí está bien bueno. Concha y toro lambrusco, sí lo recomiendo. Nunca lo Sí había está. probado. Muy bueno, muy sabrosín. Yo sé que el lambrusco no les gusta a los buenos tomadores de vino, pero a mí sí. En fin, pues hoy tenemos como siempre, ay, la Narcisa, no, un programa buenísimo. Un programa muy interesante que pues vamos a platicar por acá hoy. Espero que nos puedan acompañar, mucha gente nueva. Y bueno, el título es El síndrome de la caverna o de la cabaña, ¿no? Y pues pónganse cómodos, vamos a ver de qué va todo este asunto, ¿no? Primero no me quería meter y ahora ya no quiero salir. Básicamente. Eso, ay, ¿a cuántos no nos ha pasado ahora? Digo, eso es una situación pues bastante complicada, ahorita lo va a explicar un poco Ana Sof, pero tiene mucho que ver, o sea, tiene más bien todo que ver con este tema del confinamiento, ¿no? Cómo nos ha afectado pues a nivel psíquico, a nivel emocional y sobre todo yo me atrevería a decir que a nivel de los vínculos, ¿no? Sí. A nivel social, o sea, y es bien interesante porque inclusive nuestra capacidad de adaptarnos a las circunstancias se ve mermada o se ve un poco truncada de alguna manera por esta prohibición del contacto social. O sea, porque ay, ese contacto, sobre todo los mexicanos que somos tan cálidos, que somos tan en este rollo de abrazar, de besar, ¿no? Entonces, como toda esa parte nos ha permeado en muchos asuntos de nuestra vida, en muchos aspectos, entre ellos hasta el vivir un duelo, que ese ya será tema de otro programa, pero ya lo mencionaremos un poquito más adelante. Entonces, pues bueno, aquí te cedo la palabra, querida Sof. Sí, pues el síndrome de la caverna o de la cabaña es algo que está ahorita de moda y que ni siquiera lo hemos conocido tanto o se ha escuchado tanto porque pues realmente era como un poquito más complicado verlo. El síndrome de la caverna o de la cabaña hace alusión a inicios del siglo XX, cuando los buscadores de oro y estas personas que estaban como mucho tiempo solas en el bosque, pues se recluían en cabañas. Y entonces, ¿qué pasaba? Que eventualmente empezaban a tener, por costumbre, por costumbre de estar recluidos, pues, desconfianza en el exterior más allá de lo que ya era su entorno, ¿no? Y en las personas, por lo tanto, ¿no? En los vínculos. Entonces, ya preferían estar mejor recluidos en su cabaña, ¿no? Y no tener vínculos con otras personas, ¿no? Ni con el exterior más allá de lo que era su entorno inmediato. Entonces, ahí es donde nace este tipo de síndrome, ¿no? Pero que hoy por hoy sí estamos viendo como una consecuencia del confinamiento en la pandemia. Claro. ¿No? De hecho, este tema viene a colación mucho porque, bueno, Ley y yo estamos en varios grupos y justamente empezamos a ver algunas en Facebook. Empezamos a ver algunas publicaciones que justamente eran este tipo de preguntas, ¿no? De que si era normal el hecho de ya no tener ganas de salir ahora. O sea, esto de primero no me quería meter y ahora ya no quiero salir. Ya no quiero salir. Exacto. Auxilio. Ajá. Y personas preocupadas haciendo este tipo de preguntas, ¿no? O acerca de los hijos, los adolescentes, ¿no? Así como que las mamás ahora sí de ya vale, sí, úscale, ¿no? Sí, para afuera, ¿no? Ahuecando sí, la ya no quieren salir los niños, ¿no? Entonces preguntaban si era normal, ¿no? Por ejemplo. Entonces, bueno, pues de esto es de lo que vamos a tratar, ¿no? ¿De qué va el síndrome de la caverna? O sea, bueno, ya les dimos el contexto general. Pero cuáles son los síntomas,
por qué sucede, ¿no? Y cómo lo podemos... Como ir superando, ¿no? O readaptándose, pues, a una nueva cómo realidad, nos podemos ¿no? dirigir acerca de eso, ¿no? Así es. Entonces, para mejorar. Sí, pues en realidad, como decía hace rato, o sea, yo creo que sí es un temota porque es algo actual, es algo que estamos viviendo, es algo que a todos nos permea. O sea, inclusive somos seres de rituales constantes, ¿no? Normalmente tendemos a superar las cosas a través de rituales, tú y yo lo sabemos, ¿no? Y bueno, lo saben la mayoría de las personas. Y es algo que incluso ahorita pues se ha visto totalmente mermado en ese sentido, pues desde el confinamiento, porque por ejemplo parte de los rituales pues es el ritual del cumpleaños, ¿no? En el que pues a lo mejor tú estás acostumbrada o acostumbrado a celebrar así con 20 personas, 30, 1000, no sé, depende de cada quien, qué tan sociable seas, si eres Ana Sof, tal vez con 1000 personas, porque tiene muchos amigos, ¿no? Pero vaya, a lo que voy es a que justo pues se ha tenido que ajustar a esta nueva realidad, ¿no? Y tienes que celebrar de pronto pues nada más con la gente que vive en tu casa, si bien te va, a veces solo, ¿no? Y cómo has ido tramitando y transitando pues todos estos momentos a los que te vas enfrentando ahora, que no hay esta posibilidad tan sencilla de a lo mejor de pronto yo decir, Sof, urge, SOS, necesito amigas, y entonces hablarle también, lluvia, SOS, Mariana, eso, y que no pueda, o sea, que no pueda ser como tan fluido como normalmente sería, ¿no? En otro momento, necesito ayuda, quiero ver a mis amigas, una reunión, es más difícil, ¿no? Y tiene que ser con estas medidas, y entonces te tienes que readaptar a algo que no estabas acostumbrado, que no te lo esperabas, y ¡zas! Ahí está, ¿no? Entonces, pues es bien interesante, o sea, está como padre, pero entonces yo creo que sería pues conveniente platicar la anécdota. Tenemos una buena anécdota al Sí, respecto. yo creo que ya te están tocando muchas anécdotas. Ya, la siguiente Pues ya es la que las contamos, anécdotas me buscan a mí. la buscan a ella, llegan Sí, a ella, pues sí. ¿qué se puede Yo hacer? no busco las anécdotas. Ellas llegan a ella, así es. Entonces, pues vamos a dejar, por favor, cuenta la anécdota. Pues esta anécdota me la platica una chava que me decía que le había ocurrido algo muy extraño, ¿no? Que bueno, en primera instancia fue extraño y ya después comprendió qué pasaba y le dio mucha risa y al mismo tiempo dijo, ¿qué onda con todo esto? ¿No? ¿Qué onda con o sea, cómo nos está afectando justo. Entonces me dice, bueno, pues es que yo tengo ahí una relación con un chavo que, o sea, no es como algo formal, pero como que salimos, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, pues nos habían visto, no sé en cuánto tiempo, ¿no? Bueno, mucho tiempo, pues. Y me dice, nos vimos hace poquito, o sea, como que pandemia no se habían visto, bla, bla. Y entonces, pero pues siempre que se ven, pues tienen esta dinámica pues, de que están saliendo, pues, ¿no? O sea, como tipo encuentro, ¿no? no, o sea, besos, etcétera, ¿no? Y entonces, me dice, hace poquito, pues, nos vimos. Y entonces estábamos como siempre y ya dinámica usual, ¿no? Y ya nos habíamos besado y todo y de repente de la nada él empezó con, no, besitos no, ¿no? Y entonces ella toda sacada, ¿no? Así de, o sea, ¿Por? ajá, ubicas que ya nos besamos hoy, o sea, así como, ¿qué te pasa, no? Así como, ¿qué? Besitos no después de que ya me besaste. ¿Cómo? Ajá, exacto, así estoy sentada en tus piernas, ¿no? O sea, ¿qué? No. Era así como, bueno, uno y ya, ¿no? Y entonces así de, no, o sea, sí, no. Ni siquiera estoy entendiendo qué pasa, ¿no? Limitando, o sea, what the fuck. Sí, o sea, o sea, ya nos besamos hoy, como, ¿por qué de pronto besitos no? El punto es, ella en ese momento no preguntó qué pasaba, porque pues por lo que sea no se sintió con la capacidad para preguntar en ese momento, pero sí tomó nota mental. Sí, ¿no? Así de... Se le quedó un post-it. Exacto. Mental. Pendiente, ¿no? Ajá, Hablar esto pasó. Y entonces me platicaba que se vieron apenas hace poquitito, hace algunos días, y entonces... pues otra vez, ¿no? Como esta misma dinámica y entonces ahora sí ella le preguntó, bueno, a ver, primero antes de que Cualquier siquiera cosa sí, no, así me hagas así, no sé, lo que sea, ¿no? Explícame qué pasó,
la vez pasada, ¿no? Claro. Y entonces él le dijo, la neta fue paranoia COVID. No, así. Y ella sí, pero, o sea, ya nos habíamos besado, ¿de qué me hablas? Y él, pues sí, pero de repente me entró la paranoia de que me fueras a contagiar de COVID y pues entonces ya dije, no, mejor besos no. Y ella sí, pero ya nos habíamos besado ese día, ¿no? Y él, pues sí, pero me entró la paranoia de COVID. No, no, no. Entonces, bueno, pues ya, ¿no? Esta chava le dio mucha risa. Y además le dio todavía más risa que él no podía evitar, o sea, aunque ese día, por ejemplo, sí entraron en esta misma dinámica, ¿no? De siempre, ¿no? Besos, abrazos, etcétera. Pero veía en él muchos, bueno, no muchos, pero como rituales en relación a... El contagio, ¿no? A exacto, la posibilidad, ¿no?, del contagio. Entonces que estaban platicando y de repente de la nada él agarraba un spray desinfectante y... ¿no? Sí, y así. Antes no le agarró y... Sí, abre la boca. Sí, ¿no? Y ella así, ok, ¿no? Y 5 minutos después de... Y ella, ¿qué estás haciendo? Estamos encerrados, ¿no? Así, no estamos en un lugar, sí, ajá. No estás tocando nada, no, y así, sí, ya sé, pero es que no sé. Sí, ya sé, pero... Exacto. Ok. Entonces, bueno, o sea, Okay. cómo la pandemia ha mermado hasta un contacto tan básico como si puedo darle un beso a la persona con la que estoy saliendo o no. Y obviamente este chavo pues se le ha dificultado como un poco la reintegración a la vida cotidiana, ¿no? Por toda esta paranoia, porque pues, si tiene paranoia incluso estando dentro de casa, no así, no así todo el tiempo, pues imagínense afuera, ¿no? Sí. Entonces, como el estar dentro de casa se ha convertido en un sinónimo de seguridad, de protección, es un refugio. Claro. Vaya, ¿no? De la amenaza, que es una amenaza real. Sí. ¿no? O sea, eso hay que decir. Sí. Sí. No es que esté loco. No, claro. O sea, finalmente es real, pero aquí también está un poco la onda de cómo se ha manejado, ¿no? Uh-huh. O sea, sí es real, pero hasta qué nivel, por ejemplo, digo, no recuerdo ahorita el tiempo exacto. O sea, como sí recuerdo que cuando pasó el sismo, se recomendaba nada más mirar cierta cantidad o ciertas horas de noticias en relación a eso. Uh-huh. Y lo mismo ante cualquier siniestro o ante cualquier situación preocupante o alarmante como una pandemia. Uh-huh. O sea, si tú te fletas las noticias en las 5 horas o las 6 horas de la mañana más las otras 3 en la noche, ¿cuántas horas en total estás viendo de noticias, no? Claro. Y las noticias constantemente son fatalistas y constantemente es catastrófico y es el mundo está colapsando, ¿no? Y entonces hay un momento en el que tu mente ya no puede controlar. Uh-huh. O sea, ya se fue totalmente del otro lado, ¿no? Claro. O sea, ya se fue esta onda de no, sí está el peligro, o sea, y sí lo está, vaya, pero ¿cómo lo estás procesando tú? Y en qué frecuencia estás entrando, que si es en esta de paranoia, uh-huh, porque entonces ya se convierte en un rollo persecutorio bien feo y ya no quieres ni siquiera uh-huh, que te toque no tocar, ¿no? Lo que decíamos así uh-huh, de, uh-huh, hasta para allá, ¿no? COVID. Sí. Digo, y seguramente ni siquiera lo tenía esa persona, ¿no? Pero pues, oye, ya es este rollo, ¿no? De uh-huh, ¿qué onda con eso? Uh-huh. Y hay que ver, pues, cómo se le fue desarrollando también a él. O sea, casos uh-huh, cercanos, por ejemplo. Yo no sé si él tenga casos cercanos. ¿Quién sabe? O sea, casos cercanos de muertes, de enfermos. Ajá, de COVID. O sea, ¿no? Algo que vuelva como más tangible el trauma, ¿no? Exacto. Porque se puede volver como un tipo de estrés postraumático el estar expuesto demasiado a este tema, ¿no? O muy sí, cercano o algo que te haya dañado muy fuerte, un tipo de estrés postraumático, ¿no? Estar intentando protegerse demasiado del trauma o estarlo reviviendo, uh-huh, sentir uh-huh, que es una amenaza mucho más cercana. Sí, yo creo que ahí sí depende mucho de la experiencia porque, digo, a mí me ha tocado, por ejemplo, con pacientes que pues hay quienes ni nada, ¿no? Nada, y qué bueno y qué afortunados, uh-huh, y hay quienes realmente han tenido una realidad bien fuerte, se enfermaron ellos, se enfermaron familiares y alguno falleció, ¿no? Uh-huh. Y entonces todo un tema, porque ahí es donde les mencionaba, les decía que no voy a tocar mucho porque es tema de otro programa, pero los duelos, uh-huh, ¿no? O sea, estamos viviendo de entrada un duelo por la vida que teníamos, que todavía sigue, hay quienes han perdido el trabajo, que lo lamento mucho también, ¿no? Hay quienes han perdido negocios o han perdido
pues hasta la vida académica, ¿no? Como era. Entonces es un duelo tras otro, y entonces todo eso nos lleva pues a procesar o aprender a procesar las cosas de una forma distinta. Claro. ¿No? O a la paranoia, como este chavo, ¿no? Y es que además la paranoia es como miedo, sea real o imaginario, pero que está constante, ¿sabes? Es como si fuera una amenaza invisible. Sí. Que pues el COVID de cierta forma es eso, ¿no? Por un lado es muy tangible, las cosas que ves con los enfermos, etcétera. Claro. Y por otro lado es una amenaza invisible porque no sabes en qué momento te ataca, ¿no? Es como el panóptico de Foucault que decíamos, ¿no? Exacto. O sea, todo el tiempo está ahí la amenaza, ¿no? El miedo de que algo suceda. Entonces eso evidentemente redirecciona necesariamente directamente a la paranoia. ¿no? Sí. Y es algo que se vuelve, como es constante, se vuelve o nos lleva a tener un comportamiento defensivo continuo, ¿no? Sí. Que sería esta parte de estar entonces refugiado todo el tiempo. Sí. En la cabaña, en la caverna, en mi casa. ¿No? En mi casa. Sí, y ahorita que lo dijiste me acabo de acordar de algo que me dijo mi analista. Y que yo no había digamos que hecho consciente. Finalmente nuestra casa es una representación de un lugar seguro, claro, ¿no? De un lugar tranquilo, de un lugar, es el vientre materno, ¿no? Entonces de alguna manera es este confinamiento dentro del vientre materno. Entonces por eso llega un momento en el que de pronto ya tampoco quieres salir de ahí, ¿no? Porque sabes que afuera pues hay cosas amenazantes, porque finalmente tienes la seguridad o la comodidad dentro de tu casa o dentro del vientre materno. E incluso hay algo bien interesante, muchas personas, y se ha hablado de eso bastante, creo que lo hablamos incluso en los programas, ¿no? Sí, lo hablamos. En los primeros programas que eran todavía de audio, hablábamos sobre la parte de las regresiones, ¿no? De cómo el mismo encierro nos lleva incluso, o como adolescentes, o como niños, o como adultos, a regresarnos a la etapa infantil, ¿no? Sí, antiguas formas de funcionar. Antiguas formas de funcionar. O sea, si creías que ya lo tenías avanzadísimo, ahí te encargo seguir trabajando. Pues sí, es como abrir el baúl de herramientas, ¿no? Y decir, a ver, ¿qué tengo aquí? ¿Qué me funciona? ¿No? Ya no me está funcionando la que tenía, ¿no? A ver, ¿qué más tengo en el inventario? Rasquemos. Exacto. Nada más que pues no siempre eso significa funcionar. Claro. ¿No? Esa es la cuestión, ¿no? Y bueno, aquí también la otra cuestión sería cómo manejamos el miedo, ¿no? El miedo que es una emoción muy básica, muy rudimentaria, ¿no? Exacto. Es una emoción primaria, cuya función es ayudarnos a sobrevivir, básicamente. Claro, supervivencia. O sea, una persona a quien no le funciona bien el miedo, aunque se tenga este discurso social de rompe todos tus miedos y bla, 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 que yo no estoy diciendo que esté mal, pues, en un sentido de muchas veces el miedo lo que hace es paralizarnos, pues, pero también tiene otra función muchas veces, que es ayudarte a resguardar tu vida, ¿no? Yo siempre se los explicaba así a mis alumnos, ¿no? El miedo es hasta cultural, de muchas formas, de acuerdo a qué tan funcional te sea o no. Si yo vivo en, no sé dónde te gusta, en Finlandia, ¿no? Donde la tasa de delincuencia es muy baja, tal vez no necesito tanto el miedo en mi vida cotidiana caminando en las calles. Para algunas cosillas sí, etc. Pero si yo vivo en México, ¿no? Y no es crítica social, es una realidad, pues, ¿no? Pero voy caminando a las 2 de la mañana, ¿no? O a la hora que sea, pero más a las 2 de la mañana. No creo, ¿no? Sí. México. Y veo un chaca venir en la banqueta, que estoy caminando yo, ¿no? Sí. Corro. Sí, sin ofender, porque ya ven que le hice un poco conmigo después de que le dije chaca. Oye, está grosera. A Ley no le tengo miedo. Es una grosera, ¿no? A Ley no le tengo miedo. O sea, sé que no está chaca, ¿ves? Ya. No. Yo he sido muy amigable. Pero bueno, va a empezar la guerra, ¿eh? Verdaderamente, ya después de que me enseñaste un chaca, lo que es un chaca. Si veo verdaderamente un chaca venir en la banqueta en la que yo estoy y no me cambio de banqueta,
el miedo no me está funcionando para sobrevivir, ¿no? Claro. O sea, Algo claramente, está fallando ¿no? ahí, algo está fallando ahí. Más allá de críticas sociales, de sí, muchas veces la imagen no tiene que ver, que sí es cierto, pues, pero es aún así un instinto de, aquí hay algo que no se ve lindo, permítanme, me cambian banqueta, ¿no? Casual, digo, por si sí o por Exacto. si no, ¿no? Ujú. El riesgo lo voy a Exactamente. evitar. Entonces, esa es la función que tiene el miedo, ¿no? Y ante el miedo nada más tenemos tres respuestas. O peleamos, o huimos para ponernos a salvo, o nos paralizamos. Claro. ¿No? ¿Qué función está teniendo el miedo en relación a la amenaza del contagio COVID, ¿no? Ante la amenaza de la pandemia? Pues realmente nos está haciendo funcional para protegernos. Por un lado podemos decir que sí, En cierto modo, ¿no? Uh-huh. Por otro lado, o sea, si nos mueve a protegernos, a huir, digamos que sería justo la reclusión en la casa, ok, sí te está manteniendo salvo. Uh-huh. Pero también nos puede estar paralizando, ¿no? De hacer otras cosas que ya necesitamos para ser funcionales. Claro. ¿No? Porque ya estamos regresando además a algo un poquito, no vamos a decir la cotidianeidad. Ajá, perdón. Sí. Pero sí a una nueva normalidad donde ya se necesita que estemos un poquito más expuestos. Adaptados. Uh-huh. ¿No? Sí, Al o exterior. sea, expuestos, claro. Y ¿sabes qué? Es que también hay un tema del miedo que no has dicho que es muy importante. ¿Qué? Que también baja el sistema inmunológico. O sea, el que tú tengas un pánico también hace que tu sistema inmunológico baje las defensas, ¿no? Porque toda la energía está en hacer que el cuerpo esté en constante reacción, ¿no? Ante este miedo, y entonces te pones más vulnerable. Entonces resulta ser una paradoja. Claro, ¿no? Porque el miedo provoca estrés y el estrés provoca justamente liberación de cortisona, ¿no? Y bueno, son un montón de cortisol. Exacto, sí. El cortisol te baja el sistema inmunológico, te provoca problemas de sueño, aumento de peso, ¿no? Y se vuelve un ciclo bien padre, ¿ven? ¿Cómo dices tú? Sweet Baby Jesus. Sweet Baby Jesus, sí. Sweet Baby Jesus. Controlemos nuestro cortisol. Por favor. No, espérate, o sea, yo no sé si tú has tenido falta de... No creo, te iba a decir falta de sueño, pero no es tu mal, ese es el mío. No, está terrible, o sea, no dormir, aparte, o sea, se hace justo... círculos viciosos terribles, porque no duermes, estás todo neurótica todo el día, estás mal, ¿no? Y entonces, al estar mal todo el día también, en la noche traes estrés, otra vez vuelves a no dormir y así se hace, ¿no? O sea, es el cuento de nunca acabar. Sí. Digo, no, pero además, o sea, el sueño es básico para el ser humano, básico, de verdad, el no dormir, sí. Y no les estoy diciendo dormir 15 horas, o sea, pero el no dormir 7, pon tus 7 horas. Ajá, o de una forma que sí puede ser reparatoria, o sea, hay gente que... Y también se dan las siestas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hay gente que sí lo maneja, bueno, duermo 5 horas en la noche, pero me eché una siesta de una hora y media, ¿no? No sé. Y sí les puede ser muy reparador. El sueño es donde más se repara absolutamente todo lo que necesita el ser humano. Entonces, si no duermen bien, de verdad les afecta muchísimo. Yo me sigo preguntando cómo se permite que en profesiones que son tan importantes, como por ejemplo los médicos, los pilotos, ¿qué otra? ¿Cómo se llama la otra? Bomberos o cuáles. Ajá, exacto. Todos estos que tienen turnos de noche, etcétera, pero que no les dan como un tiempo suficiente de reparación en el sueño. Estamos poniendo nuestras vidas en sus manos y los estamos apendejando bien cañón. ¿No? ¿Sí? O sea, y imagínate, luego cómo esperas que, o sea, te estás subiendo un avión con una persona que no ha descansado, Ajá. ¿no? Y finalmente no es una vida la que está en sus manos, son un chorro de vidas, ¿no? ¿Cuántas personas caben en un avión? Los médicos están operando así, o sea, no man, o sea, no man. Sí, sobre todo ellos, fíjate, las guardias que les ponen, y es una cosa que, bueno, o sea, está totalmente fuera de la realidad, ¿no? Entonces, imagínense todo este conjunto de cosas y dentro de esta situación en la que nos estamos encontrando ahorita, y entonces cómo empezamos justo a traducir esto en el aléjate, ¿no? Lo seguro es alejarme de los demás. Y digo, si le entramos a otro tema que tampoco es propiamente el tema de hoy, pero hasta las formas de vincularse en los niños de hoy, los niños que ahorita están viviendo esto, que esa es su realidad, porque era justo, ¿no? O sea, los que nunca han ido a la escuela y están conociendo la escuela virtual, ¿cómo van a hacer sus vínculos? Para ellos lo normal es no vincularse, o vincularse a través de la
del iPad, del celular, ¿no? De la compu, sí, o sea, realmente digo, yo lo viví con una pequeñita en preescolar, que cuanto que está leve, pero hasta el mantenerla ahí media hora era un reto, ¿no? Pero ¿qué tal? O sea, bueno, se digo, no, ¿cómo has visto, cómo era su actitud al inicio de la pandemia y cómo es ahora? O sea, ¿tú ves cambios así como de que al inicio estaba como muy desesperada por querer estar en la escuela o en la guardería o lo que sea? Sí, sí, al principio sí la extrañaba un montón. O sea, sí me decía, oye, mi escuela, oye, la guardería, ¿y cuándo voy a poder ir? Porque además a ella le tocó el cambio de guardería a kinder. O sea, justo iba a ir apenas a una escuela formal. Entonces ya no pudo como, o sea, a pesar de que estaba acostumbrada a la guardería, yo no creo que la guardería sea parecido, o sea, sí cambia mucho, ¿no? Porque finalmente pues la función de una guardería es muy distinta a la del kinder. Entonces para ella sí fue al principio como sí preguntar y además ella pues acostumbrada a convivir con otros niños. Claro. Entonces, digo, sí se buscó en este sentido que siguiera conviviendo, aunque sea con uno o dos por cerca de la casa, porque pues es bien difícil para ellos. Claro. Y ahora se adaptó cañón, o sea, sí me dijo, ay, tuve mi despedida virtual y todo virtual, y yo así como de, órale, no, o sea, ya. Es más, de hecho fue muy bonito porque les pidió la maestra que dieran sugerencias y mi hija sugirió un picnic, ¿no? Virtual. Y sí se hizo, ¿no? Entonces estaba muy contenta porque su sugerencia había sido tomada en cuenta, ¿no? Y ya hicimos un picnic virtual y ya no sé qué, ¿no? Entonces, pues es parte hasta de su lenguaje, o sea, como que ella está más adaptada, ¿sabes? Okay. Pero ahora lo que siento que va a ser difícil va a ser el volver a la escuela. La reinserción. ¿Y has visto como que le da miedo salir de casa o algo así? Fíjate que ella no, y yo creo que también tiene que ver con que no ha dejado de salir. Por ejemplo, su papá la lleva mucho al bosque, mucho, o sea, que al bosque, a la montaña, al cerro, al chalala, ¿no? Entonces eso le ha ayudado mucho a ella como a mantenerse en contacto, incluso con otros niños, como decía, o sea, de uno, de a dos, pero que salga con ellos, y eso yo creo que haya, pero no todos los niños han tenido esa posibilidad. No, claro, y justo por eso lo menciono, y creo que es algo importante tocar, que he visto algunos papás que están como muy contentos o muy tranquilos con el hecho de que los niños ya no quieren salir de casa, ¿no? Entiendo el pensamiento en el sentido de estamos bajo una amenaza real, pues, pero lo normal y funcional para un niño es también querer salir de casa, querer convivir con otros niños. Sí. ¿No? Y por eso se les manda a la escuela. De hecho, yo no me voy a cansar de decirlo. No importa tanto la calificación, importa que se aprenda a vincular, que aprenda inteligencia emocional, que socialice, ¿no? Que vea que sí puede estar fuera de el mundo con mamá y con papá. Bien. ¿No? Sí. Entonces, los veo muy tranquilos algunos no, está muy consciente del riesgo, entonces no quiere salir de casa. Y claro, como para los papás es una parte tranquilizante, el hecho de no ver que está mal todo el tiempo, etcétera, y se entiende, pues, pero sí se les debe alentar a salir un poco, ¿sabes? Porque más bien están cayendo entonces un poco en esta parte de mi casa es mi refugio, e imagínense crecer pensando que no puedes salir de tu refugio. Desde la palabra lo dice, ¿no? El refugio es porque todo el tiempo hay una amenaza. Te tienes que refugiar, o sea, claro. Vamos a tener personitas que piensen que todo el tiempo el exterior es amenazante. Y les tenemos noticias, no sabemos qué va a pasar con esto. Todos estamos bajo incertidumbre. Lo que sí tenemos por seguro es el COVID llegó para quedarse. Claro. ¿No? De una u otra forma. No sabemos cómo se va a manejar, cómo va a funcionar, cómo va a evolucionar, pero de que vamos a tener que lidiar con este virus de aquí al resto de la vida, como la influenza y como todos los virus que han llegado y se quedan, ¿no? Entonces, imagínense esta fantasía constante de el COVID está ahí todo el tiempo y me puede matar en un niño, ¿no? O sea, es el equivalente a me persigue el coco todo el día. Exacto, ansiedad y angustia, Santo Cristo Redentor. Exacto. Entonces, sí es importante que se les vaya adaptando a los niños a de poquito en poquito, y adolescentes también, que también están bajo una incertidumbre bárbara. De sal, ¿no? Sí, socializa, aunque no quiera, órale una vuelta a la bicicleta, ¿no? O sea, pero que aprenda a vincularse con el exterior de nuevo, de alguna forma, ¿no? Sí. Aunque sea poco a poquito. Sí, definitivamente, o sea, es necesario, es saludable, entonces sí necesitamos ir viendo qué onda con eso, necesitamos ir viendo qué onda con lo que vamos normalizando, ¿no?
Digo, yo creo que aquí ya pues un poquito empezando como a aterrizar, ¿no? En el qué hacer. Yo creo que sí tiene que ver con la observación y con el darnos cuenta, incluso como dinámica familiar, cómo lo estamos manejando, ¿no? Y nuestros propios miedos, cómo los canalizamos, y porque al final, pues los que somos papás, nuestros hijos absorben todo, ¿no? O sea, ni siquiera es tanto lo que tú les digas, sino es lo que ellos ven de ti. Entonces, si tú estás con la paranoia constante y caemos, por ejemplo, en lo que decía Ana Sofía hace rato, de una mamá muy contenta o tranquila, mi hija de 14 años ya no quiere salir, qué bueno, es muy consciente, no mames, señora, ¿no? O sea, sí, no. Una niña de 14 años debe no querer estar en su casa con sus papás. No, por favor, ¿no? porque entonces caemos en lo del tema anterior, no hace 2 temas creo, en el rollo de manipulación, ¿no? Porque entonces yo lo que quiero es que mi hijo quiera o que mi hija quiera lo que yo quiero. No lo que él debe querer, y él debe querer salir, debe querer estar en el parque, ¿sabes? ¿No? También debe aprender a protegerse ante las nuevas amenazas, pero claro. todo en una medida funcional. Claro, ¿no? Claro. O sea, no vamos a tener una vida virtual de aquí a que nos muramos, perdón. Ay, no. No, por Dios, no. Por favor. Entonces, justo sí, o sea, son esa clase de cosas que tenemos que empezar como a revisar, ¿no? Y sí, ir viendo qué mensaje estamos dando y cómo lo están viviendo y sobreviviendo los niños, sobre todo los adolescentes, ¿no? En este caso, pues a este pobre chavo también que sí le pegó durísimo, ¿no? Imagínate no poder estar disfrutando este instante. Es como si ahorita tú y yo estamos platicando y cada 2 minutos tuviéramos que estar, ¿no? Sí. Espérate, ¿no? No respires, sí. O sea, pues tampoco, ¿no? O sea, ahora, algo que he notado que nos pasa mucho, digo, a mí me pasa, si oigo toser a alguien al lado de mí, sí es como, ¿no? O sea, ¿dónde me hago? Claro, pues sí. Ajá. Es que todo es parte de lo mismo, o sea, no nos podemos dejar de proteger, eso sí, hay que seguir las indicaciones de salubridad, etcétera, hay que seguirnos cuidando, cubrebocas. Pero sí tenemos que irnos también adaptando a lo que es el nuevo estilo de vida y poco a poco irnos exponiendo al exterior, ¿no? Sí. Preocupan mucho las poblaciones vulnerables, niños, adolescentes, adultos mayores, personas que ya están enfermas y sobre todo personas que ya tienen patologías mentales previas que se pueden agudizar con esto, ¿no? Como sintomatologías ansiosas, depresivas, ¿no? Que obviamente esto lo vuelve peor, ¿no? Claro, porque hace realidad la amenaza, ¿no? Entonces, si es real la amenaza, no estamos diciendo que no, estamos diciendo, sí salgan, así. Que les valgan pepino, no. Pero si ven que les está afectando su funcionalidad, justamente en el sentido de hay cosas que hacer en el exterior, no podemos dejar de ver personas, etcétera, hay que ver en qué intensidad y qué consecuencias está teniendo y cómo poco a poco nos vamos exponiendo, ¿no? Así que, y como manteniéndonos un poquito, ¿cómo le llamamos? Como bicicleta un poquito engrasados, ¿no? Como en la práctica, pues. Ándale, ajá, como o sea, no perder esta práctica, ajá. Sí. Por ahí tenía una paciente que me decía, es que siento que ya no sé cómo socializar bien. Claro. Pues, ¿no? Sí, yo decía, bueno, pero es que yo también siento lo mismo. Es que es como sentir que pierdes la práctica, ¿no? Sí. Como volverte a subir a la bici y darte cuenta que, o sea, ahí está, nada más no usaste ese repertorio de herramientas un ratito, pero... Ahí está, ajá, sí sabes andar en bici. Pero esconderte ahora por temor también hasta eso, claramente no va a funcionar, ¿no? O sea, para que tú estés bien, ¿no? Resulta patológico, ¿no? Es la respuesta del miedo. ¿no? Exactamente. Y no podemos tomar decisiones de vida solo por una emoción. ¿no? Sí, no, tenemos justo que buscar el equilibrio, ¿no? Y así como el miedo te ayuda a la supervivencia, como lo dijo Sofía hace rato, también te paraliza. Y si te está paralizando, pues hay que revisar qué onda con eso, ¿no? Hay que revisar nuestros hábitos, nuestros rituales nuevos que hemos adoptado. Está bien tener cuidados, lo dijo muy bien. Yo creo que esa parte no hay que olvidarla. Pero parte del cuidado es justo el cuidado de tus emociones también, ¿no? Y eso implica, desde mi perspectiva, que tú encuentres un equilibrio en el que también puedas tener este cierto tipo de rituales de socialización. Por ejemplo, tengo que compartir en mi experiencia personal que esto, o sea, la realización de este programa, el ver a Sofi cada mes, y, bueno, o sea, cuando vamos como preparando todo, a mí me ayuda mucho y a mí me ha sostenido como un proyecto, ¿no? Entonces, como tal, y con Oli también, hay que agradecerle. Hola, Oli. Oli. Esto te sostiene, son la clase de cosas que te van sosteniendo. Una motivación, que es algo que necesitamos, ¿no? Tener una motivación
para que te saque justo de este estado de constante miedo, ¿no? Y que se puede ver hasta como zona de confort, ¿no? Claro. Entonces, tratan de retomar como algún plan que tenían antes de la pandemia y que si es viable ahorita empezar a ver qué onda, ¿no? Para que sea esa motivación hacia la acción. Así Y es. vean en qué medida, en qué intensidad les está afectando esta parte de no salir, ¿no? Así es. O sea, porque todos somos diferentes, ¿no? Entonces también cada quien irá desarrollando sus estrategias y viendo qué tanto necesita o no. No tampoco Claro. es manda ni que haya una receta exacta, jamás hay recetas. Pero si está sobrepasando también algún punto, pues tal vez intentar, antes de que se ponga peor, movernos un poquito más a la práctica, ¿no? Si ya está muy fuerte, ¿no? Pues un poquito como de sensibilización sistemática, ¿no? Que es una estrategia conductual, que es como irnos acercando poco a poco a lo que nos da miedo, ¿no? Así es. Entonces, de lo que nos parece menos amenazante a lo más, ¿no? Entonces, ¿qué me parece lo menos amenazante? ¿No? O sea, tal vez no voy a ir a una reunión enorme, ¿no? Claro. Pero puedo ir a la tienda. Puedo salir a la tienda. Ir al súper. Exacto. ¿No? Y luego la siguiente semana puedo ir varios días a caminar al parque, ¿no? Por ejemplo. Y así, ¿no? Irnos exponiendo Subiendo progresivamente un poquito a cosas que no sean tan amenazantes, pero que sí nos permitan mantenernos en esta onda exterior. Así es, ¿no? así es. Pues yo creo que con eso podemos cerrar, ¿no? O sea, sería como ir poco a poco, ir viendo, ir escalando y sobre todo, pues como siempre decimos, no dejar de observarnos. Claro. Y también ir a terapia. Por favor, consultorio, hace mucho que no lo decimos. Consultorio en el sur de la ciudad, en la Narvarte, en Mixcoac, ¿no? No se olviden de seguirnos, por favor, de suscribirse en nuestro canal de YouTube. ¿Y en dónde más? En Facebook estamos como Soleil, Psicoterapia Integral y parece chiste, pero es patología. También estamos en Instagram. Y pues nada, ya, enfoquémonos en lo que podemos controlar. Así es. No en lo que no. Una de esas cosas es ir a terapia. Vayan a terapia. Sí. Gracias por acompañarnos. Nos vemos el siguiente programa. Bye bye.